todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bea y en este vídeo vamos a partir un poco toda esa secuencia de ecuaciones que estábamos haciendo y vamos a hacer un vídeo de identidades notables porque sé que es bastante necesario. Entonces es lo que vamos a ver en este vídeo. ¿Preparados? Pues vamos a empezar. Bien, como hemos dicho en este vídeo vamos a ver las identidades notables porque sí que os van saliendo ya muchísimas ecuaciones y creo que es un poco necesario de verlo aquí. Vamos a tener tres tipos de identidades notables diferentes, pero tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que son binomios, que son aquellos polinomios de dos términos en concreto, ¿vale? Y son binomios elevados al cuadrado. Unos van a estar sumando, otros van a estar restando y vamos a tener también suma por diferencia. Lo iréis entendiendo conforme vayamos haciendo los ejemplos. El primero de ellos que vamos a ver es el cuadrado de una suma. El cuadrado de una suma de dos términos, ¿vale? ¿Cómo vamos a proceder a hacerlo? Vamos a proceder a hacerlo con cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Por ejemplo, si yo tuviera x más 4, si yo tuviera x más 4 al cuadrado, estaría ante esta situación, una situación de una suma de dos monomios diferentes elevados al cuadrado. Por tanto, voy a proceder a hacer lo que su propia definición dice, lo que hemos ido diciendo en esa fórmula que tenéis arriba, que es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el primero es la x del primero por el segundo. Lo resolvemos un poco y nos quedaría x al cuadrado más 16, 2 por x por 4 más 8x. Si lo colocáramos un poquito, nos quedaría x al cuadrado más 8x más 16. Y esa sería la solución del cuadrado de esta suma. ¿Qué ocurre con los cuadrados de la suma? Que nosotros podemos llegar a tener dos números negativos y que aún así los sumemos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dos números enteros con el mismo signo, vamos a sumarlos. Entonces, hay que saber identificar cuando tenemos un tipo de identidad notable y cuando tenemos otro tipo diferente. Entonces, os voy a poner otro ejemplo que también sería el cuadrado de una suma. ¿Cuál sería ese ejemplo para que me entendáis? Menos x, por ejemplo, menos 7. Y eso al cuadrado. ¿Qué ocurre aquí? Que aunque nosotros veamos signos negativos y nos pensemos que es una resta, en realidad si fueran dos números, si yo tuviera menos 3 menos 7, os diría, ¿qué hacemos cuando tenemos dos números enteros con un signo negativo? ¿Qué responderíais vosotros? Sumarlo. Por tanto, ¿qué tendríamos ante esta situación? El cuadrado de una suma. Y es lo que vamos a hacer, el cuadrado de una suma. Y sería, sin coger nunca signos, cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Si lo resolvemos un poquito como antes y ya lo dejamos colocado, sería x al cuadrado más 14x más 49. Y esa sería la solución, en este caso, de ese cuadrado de una suma que aunque sean dos números negativos, nosotros lo sumamos. Bien, si procedemos a hacer la segunda identidad notable que nos podemos encontrar, sería el cuadrado de una resta de dos términos. Entonces sería a menos b al cuadrado. ¿Cómo vamos a resolverla? Vamos a hacer cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Pero nunca cogemos signo, solo cogemos el primer término o el segundo término, sin coger su signo. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de el cuadrado de una resta sería 2x menos 5 al cuadrado. ¿Qué tenemos? Dos términos que además están restando y que además están al cuadrado. Pues vamos a proceder a resolverlos. Y sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo sin coger su signo menos el doble del primero
que es 2x, perdón, menos el doble del primero por el segundo. Procedemos a resolverlo y nos quedaría el cuadrado de 2x, que sería el cuadrado de 2, y el cuadrado de x. Por tanto, tendríamos 4x al cuadrado, más 25, menos 2 por 2, 4 por 5, 20, x. Si lo colocamos un poquito, nos quedaría 4x al cuadrado menos 20x más 25. Y esa sería la solución del cuadrado de esta resta. ¿Qué ocurre? Que al igual que cuando estamos sumando, nosotros en este caso podemos tener primero también el término negativo y en segundo lugar el término positivo. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Por ejemplo, si yo tuviera menos 3x, por ejemplo, más 2. Y todo eso al cuadrado. ¿Qué ocurre aquí? Tengo dos términos y si nos fijáramos en esto diríamos cuadrado de una suma. Pues no. ¿Por qué? Porque el primer término es negativo. Y cuando yo estoy sumando, o sea, cuando yo tengo dos términos, dos números enteros que tienen diferentes signos, si os pregunto, ¿qué hacemos? ¿Sumamos o restamos? Vosotros me responderíais restamos. Y si por tanto restamos, estaríamos ante el cuadrado de una resta. Eso hay que pensarlo antes de proceder a hacer lo que es la definición de la identidad notable. ¿Vale? Una vez que tengamos identificado qué es el cuadrado de una resta, pues lo hacemos por esta fórmula. Y haríamos cuadrado del primero, sin coger signo, ¿vale? Sin coger signo. Voy a poner el otro color. Sin coger signo, 3x al cuadrado, más cuadrado del segundo, 2 al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. Y ahora simplemente procedo a resolverlo un poquito. 3 al cuadrado, 9, x al cuadrado, pues x al cuadrado, más 2 al cuadrado, 4. Y ahora, menos 2 por 3 por 2, menos 12x. Si lo arreglamos y lo colocamos en función del grado de esa x, pues me quedaría 9x al cuadrado menos 12x más 4. Y por último, la tercera circunstancia de identidad notable que se nos puede dar, que se le suele llamar suma por diferencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener la suma de dos términos multiplicado por la diferencia de esos dos mismos términos. ¿Qué sería esta situación? A más b por a menos b. ¿Cómo procedemos a resolver esta identidad notable? Sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Si os pusiera yo un ejemplo y tuviéramos, por ejemplo, x menos 8 por x más 8, ¿qué tendríamos? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Pues cuando yo ya tengo identificado que tengo suma por diferencia, aunque estén colocadas al revés, es suma por diferencia de los dos mismos términos y por tanto voy a tener cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, que en este caso sería x al cuadrado menos 64. Imaginaros que lo tuviéramos un poquito mezclado como nos pasaba en la anterior situación, que no teníamos esa suma o esa resta claramente determinada y tuviéramos, por ejemplo, menos 3x menos 6 por 3x menos 6. ¿Qué tengo aquí? Aquí en este caso sumaría, pero aquí en este caso, ¿qué haría? Restaría. Por tanto, voy a tener suma por diferencia. ¿Cómo procedo a hacerlo? Igual. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Me quedaría cuadrado de 3x, 9x al cuadrado, cuadrado de 6, 36. Bien, chicos, pues hasta aquí el vídeo de identidades notables. Hay veces, como habéis visto, que es un poco difícil de determinar si tengo una suma o si tengo una resta. Pero no hay problema ninguno. Vosotros escribir en comentarios todo lo que necesitéis, que yo en cuanto pueda os contesto. Y como siempre os digo, espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda. Si es así, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de los vídeos que subiré próximamente. Un saludo a todos.